Así lo entiendo. Pues estamos de vuelta en Así lo entiendo. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Tengo el gusto de compartir este espacio también con Ana Villagrán. Ella es analista política y nos va a estar ayudando a entender precisamente estos temas, a qué se refiere las reformas que se van a hacer al sistema de justicia penal de nuestro país. Y vamos a arrancar, por supuesto, con la información. Y es que según los borradores que se filtraron del paquete de iniciativas para reformar el sistema judicial penal, lo que se busca con ello es lo siguiente: ampliar la figura del arraigo para todos los delitos, eliminar a los jueces que hoy se encargan de valorar la legalidad de una detención y de las pruebas, así como quitar la prohibición que existe para intervenir comunicaciones en temas electorales y fiscales. También modificar la cláusula constitucional que considera como nulas de forma automática las pruebas que hayan sido obtenidas ilícitamente. Hay cambios a la Constitución política, a la Ley de Amparo, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, también a la formulación del primer Código Penal Nacional del país y de una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. A decir del gobierno, con estas reformas se busca evitar la puerta giratoria para los criminales, detener la violencia desde que germina y reducir los índices de impunidad. ¿Le entendió? Pues precisamente para que nos quede un poco más claro de qué van estas propuestas, que al final de cuentas están en el aire porque todavía no son un hecho, está con nosotros Ana Villagrán. ¿Estamos hablando de un retroceso? Yo creo que muchas de las cosas que ha presentado en este momento la 4T pues son improvisaciones, o sea, cosas como que lanzan al aire para ver de qué manera la gente lo cacha y después como que se echan para atrás. Yo creo que ya es un modelo que nos tendría que estar preocupando, como esta falta de planeación o esta falta de responsabilidad en lo que se dice, porque primero de alguna manera se filtra, pero yo quisiera saber si realmente se filtró, porque ahí teníamos a personajes de una gran envergadura respecto al gobierno de la 4T, estaba Olga Sánchez Cordero, estaba Julio Scherer, Scherer, sí. Y también el propio fiscal, Hertz Manero. Entonces, se filtró esto de una reunión que tuvieron ellos donde se presentaron estas iniciativas. Ya después salió el senador Ricardo Monreal a decir, espérense tantito, esto todavía no termina de platicarse, vamos a ver si sale. Entonces, todavía no cuaja. Sí. Yo creo que le tienen que agradecer al querido senador porque es un gran portero de los errores de la 4T. Ahora, Ana, para que nos quede un poco más claro, ok, se filtra todo lo que acabamos de decir, que en realidad probablemente no entendamos exactamente a qué van. Entonces, si te parece, vamos a desmenuzarlo un poquito más. Las reformas plantean, por una parte, fortalecer, por supuesto, pues las autoridades al investigar delitos a través de medidas como la ampliación del arraigo para todos los delitos y no solamente para los de delincuencia organizada como lo es actualmente. La única limitante es que dicho periodo de arraigo no va a poder exceder de 40 días en ninguna circunstancia. Se va a mantener la facultad del Ministerio Público y de la Policía de ordenar detenciones en flagrancia y en caso de que se consideren urgentes, escuchen bien esto, con la condición de que las personas queden de inmediato a disposición de un juez. Y bueno, pues estas detenciones sin orden judicial, y esto hay que subrayarlo, sin orden judicial, van a ser procedentes para todos los nuevos delitos que ya ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué va a pasar entonces con los derechos de las personas? ¿Vamos a podernos amparar? ¿No nos vamos a poder amparar? Creo que es un tema que realmente sí necesita muchísimo análisis porque, o sea, mi postura y yo la tengo un poco dividida. El tema de lo del arraigo, cuando dice que puede llegar a incluir otra clase de delitos, yo no la encuentro mal si estamos hablando, por ejemplo, de delitos de índole sexual, donde muchos de los imputados o muchos de los delincuentes al final acaban escapándose y no acaban pagando por sus delitos. En términos, por ejemplo, de violencia animal, o sea, cuando es como en flagrancia, creo que sí se puede como ejecutar. Sin embargo, nuestro sistema está tan contaminado y tan podrido, podríamos decirlo, en alguna medida, que esto sí se va a prestar a muchos escenarios. Yo lo observo en este momento como
Por ejemplo, lo que está diciendo aquí es que tienen hasta 40 días como para demostrar si el arraigo era necesario o no. Pero ahorita observamos, por ejemplo, que esta figura se está utilizando contra enemigos políticos, como lo está haciendo el gobierno de la 4T contra Rosario Robles. No podemos saber si la señora es culpable o no, pero lo que podemos saber es que está en la cárcel justamente por una medida muy parecida a esta y todavía ni siquiera comienza una investigación propiamente. Entonces, creo que la figura del arraigo creo que sí es necesaria, pero no estamos listos para su implementación. Además, o sea, es una figura que viene discutiéndose desde hace bastante y lo que me preocupa es eso, los ataques a enemigos políticos y que, por ejemplo, en lo que se filtró, estaban como autorizando el espionaje telefónico y la obtención de pruebas a través de medios como la tortura. Y creo que México dejó hace muchos años atrás la tortura. Es decir, con esta figura del arraigo, los ciudadanos no tendríamos derecho a defendernos de las decisiones del gobierno, ¿es lo que estás diciendo? Me preocupa que así pueda llegar a ser. O sea, si de por sí en el esquema actual que tenemos legal ya se ejecuta de alguna manera, pero te digo, le están dando como un cauce muy político, pues entonces todos aquellos que hemos llegado a opinar mal del gobierno en turno, pues tendríamos que tener miedo. Creo que al final de cuentas sí es un retroceso, aunque sí le podemos encontrar como utilidad, te digo, en términos como de delitos de índole sexual o de ataque como de delitos que ahorita en este momento no son considerados. Creo que no estamos preparados como un sistema, no sé, de seguridad nacional. O sea, en este sistema que nos mueve a todos como país, no estamos preparados para que esto se ejecute. Además, este arraigo se dicta de manera inmediata. Entonces, por más que tú te ampares, no te da tiempo, es improcedente, ¿no? Porque ya estás adentro y al final pues no procede. Sí, y, o sea, y lo que observamos en la mayoría, o sea, realmente muy lamentable de los casos es que no son 40 días, o sea, pueden pasar ahí años y la gente, como les digo, no inicia su proceso. Sí, ¿no? Entonces... Este hombre que estaba con Florence Cassés cuando todo el show mediático con Loret de Mola y que el secuestraron acusados de secuestro, todavía sigue en la cárcel y todavía no hay una sentencia. Como sí, no, y las cárceles están llenas de casos así. O sea, si bien yo creo que sí tiene puntos a considerarse porque reforzaría como el castigo a ciertos delitos, creo que dejarles una puerta tan abierta en un gobierno con las condiciones con las que lo estamos viendo, creo que es peligrosa para todos los mexicanos. Ahora, la idea de estas reformas también pues, es evitar el efecto conocido como puerta giratoria. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la entrada y salida de presuntos delincuentes de las prisiones debido a beneficios procesales que buscaban limitar la prisión injustificada de personas acusadas de delitos no agravados, lo que se reflejó en una caída en la población penitenciaria en todas las cárceles del país. Hertz Manero justificó la desaparición de los jueces de control, la permanencia del arraigo y el endurecimiento de la prisión oficiosa o de carácter preventivo con el argumento de que se busca evitar la llamada puerta giratoria, esto que le acabábamos de decir, ¿qué significa? Según el fiscal general, en 2019 se cometieron 33 millones de delitos y cerca del 99% de ellos quedaron impunes. Pero expertos jurídicos han afirmado que estos cambios desmantelarían las garantías de un juicio justo y las protecciones a los derechos humanos que con tanto esfuerzo se habían conseguido. Esto pasó en 2016 precisamente. Estas reformas se han hecho para que no pues se violaran los derechos humanos. Es que les digo, entramos nuevamente como en un como punto muerto, porque sí, lo que están diciendo es real, pero al final de cuentas o sea, nuestras cárceles tienen una sobrepoblación pues, infinita. O sea, cuando comenzó todo esto, que al final después de un tiempo se dieron cuenta con lo de los juicios orales y todo eso, que esto estaba derivando en la puerta giratoria, pues es que estamos poniendo como parchecitos sobre la herida, pero no nos estamos yendo realmente al origen, porque seguimos teniendo MPs súper corruptos, seguimos teniendo policías que tienen la instrucción de no levantar las denuncias para que no se incrementen las cifras de los gobiernos, seguimos teniendo jueces que al final de cuentas se venden, no toman partido por alguno de los, no sé, de los lados. Ajá. Entonces, si esto realmente no lleva una reforma, pero sólida y de profundidad, pues una parte va a decir que tiene razón, la otra parte va a decir que sigue teniendo razón. Y sí te digo, o sea, sí se pueden como estudiar, pero al final de cuentas aquí lo que se vulnera son los derechos de las personas. Pero entonces, ¿cuál sería la solución? A ver, para que no exista esta puerta giratoria, que es el problema que se está teniendo, que los delincuentes están saliendo, porque pues por falta de fuerza en las investigaciones, ¿no? y del debido proceso, entonces, ¿cuál sería la solución sin agravar los derechos humanos, pero
sí llegando a que los delincuentes al final estén donde tienen que estar, que es en la cárcel. Yo creo que definitivamente el gobierno sí tiene que en algún momento invertir más en el sistema penitenciario, o sea, se tienen que observar mejor, o sea, no es que necesitemos más cárceles, pero que las cárceles que tengamos tengan como mejores condiciones y analizar pues caso por caso. Es una labor casi titánica. Pero, por ejemplo, Hertz en estos papeles que se filtraron también señalaba como nuevos modelos de prisión, como prisión de medio tiempo, o sea, que de acuerdo a la categoría del crimen, por así decirlo, tú pases como determinadas horas en prisión y determinadas horas en libertad. O sea, yo creo que lo que los mexicanos apostamos es que todo el que comete un delito, sea del índole que sea, acabe pagando, o sea, que pague su pena. Y también les digo, sí es bien importante estudiar el tema de las cárceles porque entran ahí, se contaminan más, o entran ahí y desde ahí mismo están cometiendo delitos. Entonces, por eso te digo, esta clase de acciones son parchecito sobre parchecito. O sea, que se trabaje también en la reinserción social de las personas que se encuentran en las y también yo siempre lo voy a señalar en el tema de la educación, porque lo que a mí sí me gustó mucho de Hertz, y muchas personitas se enojaron cuando él estaba diciendo que se tenía que reformar el sistema, por ejemplo, en el tema de adolescentes. Hoy muchos adolescentes menores de edad que cometen delitos no llegan a pagar su condena porque son menores de edad y el sistema los protege. Pero entonces estamos formando generaciones de mexicanos que están acostumbrados a cometer delitos, a dañar a otros mexicanos y no llegan a una condena. Entonces también, ¿qué es eso? Porque esta clase de acciones es lo que le da la razón a esta clase de medidas como tan coercitivas o tan fuertes. O sea, que los mexicanos están hartos de no tener justicia. Ahí está. Y bueno, vamos a analizar otro de los puntos de esta iniciativa que fue filtrada, y es que se permitiría la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en los juicios. Según el senador Samuel García, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, se estaría permitiendo la intervención de comunicaciones que estaban prohibidas por la Constitución y en consecuencia se violentaría el derecho a la privacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que van a poder intervenir su WhatsApp, su correo, sus llamadas telefónicas, etcétera. A ver, ¿hasta qué punto esto no se va a politizar? Porque si yo tengo un enemigo político, entonces puedo intervenirlo con fines políticos. Sí. O sea, lo aquí verdaderamente grave es que el sistema de justicia ya pueda como acceder a darle validez a esta clase de pruebas. O sea, porque, a ver, yo creo que todos los que tenemos ya una carrera pública estamos intervenidos. O sea, tú estás haciendo una llamada y escuchas el ligero clic. Entonces yo creo que nada más decirles que a todos los que nos tienen intervenidos que por favor solo no nos corten las llamadas porque es bastante frustrante. Cuando estás haciendo una llamada y por escuchar el clic, se te corta la llamada. O sea, si esto ya existe, lo preocupante es que ahora lo legalicen y que legalicen no solo el espionaje, sino también como alguna clase de método de tortura. Eso se me hace realmente, nunca imaginé que alguien de la 4T pudiera proponer algo así. O sea, no solo es violatorio de tu individualidad, sino, no sé, estamos viviendo en la novela de 1984. George Orwell yo creo que se quedó corto, si esto se va a volver realidad. Espero que esto sí se frene. Ahí lo tenemos. Integrantes de los 3 poderes de la Unión abrieron la puerta a la negociación de un código penal único que aplique en todas las entidades y la federación. Una idea que ya se había planteado en el sexenio pasado, pero que no se concretó. El consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, señaló que una norma de este tipo permitiría tener una descripción única de las conductas que constituyen delito en todo el territorio nacional, así como de sus modalidades, grados de participación, gravedad y sanciones, y esto ayudaría a eliminar criterios jurisprudenciales contradictorios, lo que no pasa hoy, pues con 32 códigos locales. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá definir a nivel federal los siguientes delitos: secuestro, desaparición forzada y otras formas de privacidad de la libertad, trata de personas, delincuencia organizada y delitos electorales. Ahí, ¿qué opinas? ¿No deberíamos también de considerar los fenómenos de crímenes a nivel local? O sea, ¿sí se puede tener un código penal nacional? Yo creo que es uno de los mayores retos con los que se van a topar. Esta es una propuesta que ya venía, por ejemplo, considerada en el Pacto por México, que tanto criticaron los de izquierda que ahorita nos están gobernando, y que afortunadamente la están retomando. Sin embargo, sí creo que va a ser muy complejo homologar un delito que en Chihuahua ven como, o sea, que está penalizado, y que en Tamaulipas quizá no, y que en Quintana Roo tampoco.
O sea, ¿cuál va a ser el criterio como para decir en esta circunstancia está bien? Por ejemplo, estaba yo leyendo un paper justamente donde nos decían que en algunos estados donde el campo es la prioridad, pues robar una vaca está en el Código Penal e incluye como años de cárcel, no sé, unos 2, 4 años. Pero aquí en la Ciudad de México, pues eso no es grave. Entonces, ¿cómo lo van a homologar? También decían que aquí en la Ciudad de México los delitos cibernéticos ya están catalogados como un delito... Sí, la ley Olimpia. Ajá. Y cuando en otros estados no estén, o sea, creo que va a ser una labor titánica. Yo lo veo bien, o sea, en términos como de unificar a la nación en el sentimiento del castigo al crimen, creo que es adecuado, pero no sé cómo nos vamos a poner de acuerdo, por ejemplo, en temas con lo del aborto. Bueno, eso sí decían que no sería un código único, que se va a mantener la facultad de los congresos locales para legislar sobre estos hechos y sanciones, precisamente el aborto, la eutanasia, este tipo de delitos. Pero entonces, ¿cómo saber? ¿No? Porque, por ejemplo, no es lo mismo Guanajuato que Ciudad de México, que Oaxaca, que alguna parte del norte. O sea, todas las circunstancias en las que se vive en cada una de estas localidades son distintas. Sí. Además, por ejemplo, en algunos estados ya prohibieron, lo señalo como un ejemplo, en el tema de protección animal, en muchos estados ya están penalizados, ya se prohibieron los toros, ya se prohibieron los gallos, pero en otras muchas comunidades dices algo así, y la gente se enciende. O sea, esa clase de criterios no sé cómo lo van a homologar. Sin embargo, pues por estos primeros delitos que está presentando el presidente no lo veo mal, pero con él siempre hay que tener cuidado de a qué le decimos que sí. Entonces, sí. Y bueno, entre los puntos que más han preocupado a defensores de derechos humanos se encuentra la figura de la presunción de responsabilidad, delimitada en el artículo 309 del nuevo Código Penal Nacional, que aplicará para todas las personas que se nieguen a que se les practiquen peritajes, lo que significaría que con ello estarían aceptando los posibles hechos que se les imputan. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se va a violar la presunción de inocencia y se va a establecer sanciones autoincriminatorias, diluyendo la obligación del agente del Ministerio Público de probar más allá de toda duda razonable que la persona imputada cometió un delito. Y esto me recuerda un poco a la película de Presunto Implicado. Sí. Es que todo, o sea, cuando escuchas todas estas palabras, yo creo que te remites al primer recuerdo que tienes cuando la última vez que estuviste en un MP. La experiencia de las personas que hemos tenido que levantar alguna denuncia es lamentable. O sea, cuando tú vas ahí de entrada te hacen esperar 3 horas, ya que la persona que te está atendiendo ahí decide que, o sea, que tu delito es como atendible y ya te pasan también, o sea, la manera en la que te tratan, dices, pues es que esto no puede ser. Y si al final una vez que denuncias, esa información acaba filtrándose y tú en 2 semanas ya tienes al delincuente o a la persona que denunciaste afuera de tu casa amenazándote, ¿cómo las personas van a confiar en esto? Entonces, cuando ya te están diciendo que están poniendo como en riesgo tu presunción de inocencia, creo que sí te están poniendo en un escenario en el que vas a decir rotundamente no. O sea ahora es al revés. Ahora todos somos culpables a menos que se demuestre lo contrario. En vez de todos somos inocentes, en vez de que se demuestre lo contrario. Sí, o sea, y entonces si los mexicanos tuviéramos como la confianza de que va a haber una investigación certera y que va a llevar realmente, va a acabar en buenos resultados, todos podríamos tener, pero como seguridad de que esta clase de cosas servirían. Pero hoy los mexicanos no tenemos confianza en nada, y mucho menos en los MPs. Esto tiene que ver con que nos falta capacitación al personal del MP, a los policías, les falta equipamiento. O sea, tendríamos que poner más énfasis en estos puntos, la capacitación. En ningún momento se está tocando este tema. Mira, ahí voy como por 2 temas. Voy a decir algo que va a ser cero popular y quizá me persiga después, pero yo creo que para los MPs sí requerimos una limpieza total. O sea, yo sí quitaría a todos los que en este momento como conforman esta clase de oficinas, porque ya está muy contaminado. O sea, aquí en la Ciudad de México lo observamos, de verdad, para que la gente vaya a levantar una denuncia, ni siquiera quieres, no te dan ganas, no te da confianza. Y en el tema de la policía, ahí estoy completamente al contrario. Yo sí creo que la policía son mexicanos que entregan su vida para la seguridad de otros. Sin embargo, sí les faltan muchísimas condiciones. Ahorita lo observábamos, se supone que en la Ciudad de México ya desaparecieron a los granaderos, pero en las últimas marchas que vimos cómo los tenían ahí, y los tienen además con muy poca
protección. O sea, al final de cuentas, los policías acaban siendo los más agredidos. Y entonces, realmente, ¿quién nos protege? Porque ahora acaban protegiendo pues, más a los marchistas, a los delincuentes, que a los propios ciudadanos. Y todo por una postura muy ideológica que no nos está ayudando en nada. También observamos que a nivel nacional, los militares están siendo denigrados y degradados cada que una población se enoja. Entonces, si no tenemos una policía que esté realmente a la altura y que esté siendo considerada como una parte importante de la sociedad, no sé a dónde estamos yendo. Yo creo que estamos viviendo en una farsa. De todas las notas que se filtraron, que pudimos ver, cuáles serían los planteamientos a las reformas, yo en ningún momento vi que se diera un planteamiento de estrategia, de implementación, de evaluación y de rendición de cuentas que tanto habla el gobierno, ¿no? Que es importante la evaluación y la rendición de cuentas. ¿Qué opinas de esto? ¿Deberíamos de tener también un planteamiento dentro de estas reformas al respecto o no? ¿De rendición de cuentas de quiénes? De la impartición de justicia como tal, de quienes están tomando las decisiones, porque al final de cuentas quien va a tomar las decisiones son los mismos jueces que las estaban tomando desde antes. Pues tendríamos que aspirar a eso. O sea, ahí me gustaría como tener una postura como más clara, pero es que estamos viviendo como en una guerra donde el Ejecutivo se quiere imponer tanto sobre el judicial, que yo creo que ahorita todos ellos han de estar súper alarmados, como con las antenitas levantadas de qué vamos a dejar pasar y qué no, porque también están viendo vulnerados como el alcance de sus propias decisiones. Yo creo que esta actitud que ha tomado el presidente de decir yo soy el que toma las decisiones en todos los sentidos, nos está dañando mucho, porque entonces la separación de poderes, ¿para qué sirve? Yo creo que todos los poderes tenemos que ser sometidos a tema de transparencia y de rendición de cuentas, pero con un modelo como en el que nos estamos desenvolviendo va a ser muy difícil que les exijan esta clase de cuentas. Entonces, para poder lograr una reforma que realmente cambie la situación del país, que como podíamos ver con las cifras de violencia que se acaban de dar en días anteriores, que son realmente alarmantes, ¿no? Y las peores que ha habido en la historia de nuestro país, ¿qué se tendría que hacer? Tomar en cuenta que las voces de los ciudadanos, las voces de la oposición, o solamente se está tomando en cuenta lo que quiere el gobierno, a tu parecer. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que siempre se tienen que tomar en cuenta todas las voces, pero en esta materia tan delicada como son los asuntos del orden judicial, se tienen que consultar expertos. O sea, y expertos que no estén pensando con la derecha y no estén pensando con la izquierda y tampoco en términos de oposición o de yo soy el que decide todo. Yo creo que tenemos que hacer análisis concretos y entender que esto no se va a solucionar de un día para otro. O sea, pero ni nos podemos ir a los extremos como tan suaves ni a extremos tan duros. O sea, porque los derechos humanos implican eso, una apertura total de ideas y una construcción institucional, que es lo que estamos viendo que no está pasando en la 4T. Estamos viviendo en tiempos en donde destruyan todo lo bueno que existía. Vamos a imponernos nosotros con una total improvisación. ¿Estamos en una crisis de derechos humanos? Yo creo que sí estamos empezando. O sea, si de por sí ya veníamos con cifras bastante negras, tú bien lo señalaste, el 2019, ya el primer año de gobierno del presidente López Obrador, fue el año más sangriento que vivimos. Pues ahí lo tienen, todavía no se presentan como tal estas propuestas. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y por supuesto le estaremos informando. Yo le agradezco muchísimo a Ana Villagrán por haber estado aquí con nosotros en este espacio y recuerde que nosotros lo esperamos el día de mañana en punto de las 4 de la tarde con más temas en Así lo entiendo, pero vámonos con Alina a ver qué nos tiene. ¿Qué tal, Bere? Pues hoy continuaremos en Contrastes con este tema sobre la reforma al sistema penal. Nuestras organizaciones no gubernamentales nos van a dar su punto de vista. Así es, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 4 de la tarde. Estaremos discutiendo el tema de la amnistía, dónde sí, dónde no y cómo se va a llevar a cabo. No se lo pierda. Hasta luego.